Amén, amén. Bueno, hablemos un poquito acerca del rey David. Estoy seguro que él ha sido el héroe de varios de ustedes también, ¿verdad? Al igual que uno de mis héroes bíblicos. Y una de las mejores noticias es que no era perfecto. Si no, él hubiera quedado como un ideal imposible, ¿verdad? De alcanzar. Y eso me recuerda una vez, yo le tengo mucho respeto al evangelista Morris Cerullo. Y estuve en un par de eventos grandes en donde él predicó espectacular, o sea, lo hacía muy bien. Y una vez dice que le dijo al Señor: Señor, yo quiero ser como David. Y el Señor le dijo: ajá, pero David falló también. Ah, dijo. Entonces quiero ser como Moisés. Le dijo: sí, pero Moisés no entró a la tierra de Canaán. Entonces quiero ser como Abraham. Bueno, Abraham tuvo sus cositas también. Entonces al final Dios le dijo: solo sé tú mismo. Y David, cuando yo empecé a descubrir a David en la palabra de Dios, era mi héroe. Yo quería saber todo acerca de David, ¿verdad? Y nuevamente, qué consuelo saber que no era perfecto. Y qué consuelo saber que no hay un solo personaje bíblico, con la excepción del Señor Jesucristo, que haya sido perfecto. Así es que la Biblia sí nos queda como un ejemplo instructivo de lo que queremos ser o de lo que no queremos ser a través de todos esos personajes bíblicos. Amén. Allí es donde vamos personalizando nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Si nuestro conocimiento de la Biblia es únicamente desde el punto de vista histórico, no hemos ni empezado a entender lo que Dios nos dejó en este libro. Y para muchas personas solo es eso. Y oímos historias bonitas y cosas interesantes y podemos aplicarle una fórmula algebraica a la palabra de Dios y sacar un diagrama y un bosquejo espectacular. Pero si solo son teorías, hasta aquí no me está sirviendo a mí de mucho. Amén. Pero cuando empecé a estudiar yo la vida, las experiencias de David, me empecé a dar cuenta que una de las principales cosas que lo hacía sobresalir al resto de la gente de la dispensación del Antiguo Testamento era su relación con Dios y la realidad que él vivía en cuanto a su relación con Dios. No que no hubiera otros, por supuesto tenemos a los grandes profetas del Antiguo Testamento, pero amar a Dios y a tenerlo tan cerca del corazón, ¿verdad? David es uno de esos grandes ejemplos. Así es que a mí siempre me sirvió de mucho aprender acerca de David. Cosas maravillosas como por ejemplo el hecho que cuando los filisteos se llevaron el arca. Ahora, hace ratos que no nos detenemos a explicar esto, solo lo hemos mencionado. Pero si ustedes leen cuidadosamente su Biblia, van a descubrir que había dos arcas. Una era el arca del pacto y otra era el arca del testimonio. Y sí hay diferencia, porque el arca del testimonio la construyó, la hizo Betzalel, y era de madera de acacia cubierta de oro y tenía un propiciatorio de oro, y adentro estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y la urna con maná, y esa estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Y cuando el pueblo de Israel marchaba, primero iba el campamento de Judá, después iba el campamento, vamos a ver, el león iba adelante y el buey iba de último, después iba Dan, creo, esto es en el libro de Números. Después iban los gersonitas, coatitas, y los meraritas, con todo el santuario y la estructura y los muebles y todas las cosas. Ahí iba el arca. Y después iban los otros dos campamentos detrás. Pero luego dice, pero adelante iba el arca. Entonces, ¿cómo puede ir adelante y cómo puede ir entre todo el resto del santuario que iba entre las 12 tribus? Amén. Bueno, el hecho es que cuando el pueblo de Israel adoró el becerro de oro, Dios le dijo a Moisés: Moisés, sube una segunda vez por 40 días y 40 noches al monte de Sinaí. Y le dijo: ahora tú hazte
tú consigues la piedra y tú lábrala y tú escribes los mandamientos sobre esas piedras. Y Dios le dijo, tú hazte un arca de madera de acacia y pon allí estas piedras. Por eso hay versículos en donde claramente dice que en el arca estaban las tablas, la vara y la urna con maná. Y hay otros versículos en donde dice, en el arca únicamente estaban las tablas de la ley. Entonces, ¿cómo conciliamos eso? Sí, el arca que se robaron los filisteos fue el arca donde estaban las segundas tablas. Esa fue la que se llevaron. Pero la audacia del rey David, o sea, años después, cuando los filisteos devolvieron el arca y estuvo en el campo de Obed-edom, ¿verdad? Por años y todo, y David quiso llevarse esa arca a su casa en el monte de Sión y le hizo una tiendita, ¿sí? Y ahí puso por primera vez en la historia alabanza y adoración alrededor del arca. Todo el sistema sacerdotal seguía operando en el tabernáculo mosaico, que en ese entonces estaba ubicado en Gabaón, pero en el monte de Sión estaba el arca, la segunda arca, y ahí no había sacrificios de sangre ni ofrendas de ese tipo. Ahí lo que había era alabanza, ¿verdad? Entonces dice uno, ¿cómo permitió Dios semejante cosa bajo la dispensación del Antiguo Testamento? Entonces empecé estudiando todo esto y buscando respuestas. Empecé a darme cuenta que David fue probablemente el único bajo la dispensación del Antiguo Testamento que pudo ver en el tabernáculo y en la ley ceremonial y en los sacrificios y en las ofrendas y en el sacerdocio sombras, tipos o figuras que hablaban de algo más alto, que hablaban de experiencias espirituales. Y yo una vez me tomé el trabajo de trazarlo, y usted puede trazarlo también, pero usted puede ver el cumplimiento en la experiencia personal de David, de cada mueble del tabernáculo y de cada ofrenda y de cada cosa. Él fue el que dijo, sacrificio y ofrenda no has demandado. En la dispensación del Antiguo Testamento has abierto mis oídos. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está escrita en mi corazón. Amén. Entonces, ¿por qué le permitió Dios a David ver más allá que a sus contemporáneos? Bueno, por supuesto, número uno, él tenía un llamado especial, eso nadie lo discute. Pero número dos, yo estoy seguro que la voluntad de Dios Dios hubiera querido que así como David, todo el mundo hubiera podido ver lo celestial, lo espiritual, a través de todo el formalismo religioso que Dios estableció en el Antiguo Testamento, en lo que llegaba el momento de cumplir todas esas cosas a través de la persona del Mesías. Amén. Y yo me acuerdo porque, bueno, cuando el libro de la alabanza, el Halal-Ha, eso la verdad, la materia prima de ese libro, yo le escribí hace como 30 años. Y yo me ponía a meditar y yo decía, Señor, su palabra dice que cantemos en nuestros corazones con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, Señor, el día que yo sea capaz de cantarte los 150 salmos que están en el libro de los salmos, pues David escribió como 80, los demás son de otros autores, pero el día que yo pueda cantar esos 150 salmos, no me refiero del diente al labio y sin entenderlos, me refiero el día que lo que ahí dice sea mi experiencia personal, voy a ser tan feliz y me voy a sentir tan completo. Bueno, ¿qué creen? A lo mejor 75% de los salmos nos enseñan a cantar en medio del valle de sombra de muerte y en el abismo más profundo y en medio de tribulación, angustia, persecución y las situaciones más complicadas de la vida. Me ha tomado 30 y pico de años, pero créanme que ya canto varios. Al principio yo no entendía lo que estaba pidiendo, porque, David, el dulce cantor de Israel, yo quiero cantar todos los salmos. Bueno, pase por un par de experiencias de sombra de muerte como el rey David y va a empezar a cantar los salmos, ¿verdad? Amén. Pero eso es para mí lo más relevante de David, el hecho que él pudo ver más allá de las sombras, tipos o figuras.
Esto significa que David representa el tipo de sacerdocio que Dios iba a levantar bajo la dispensación del Nuevo Testamento. Amén. Que no es un sacerdocio según el orden de Aarón. Eso ya caducó con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. En otras palabras, es un sacerdocio eterno. ¿Se acuerdan que el libro de Hebreos habla de la sangre del pacto eterno? Amén. Y les he explicado cómo las 7 fiestas de Israel y todas esas cosas son estatutos perpetuos o eternos, olam. Eso significa sin principio ni final. Entonces vino Dios y agarró toda esta verdad eterna y la puso en forma de mandamientos, leyes, preceptos, pactos, testimonios, estatutos. Y entonces salió el sacerdocio arónico, salió el tabernáculo mosaico, salieron todas esas formas. Amén. Pero las formas nunca anularon la verdad que hay detrás de las formas. Esa verdad es eterna. Es parte de la esencia de Dios. Amén. Él hizo un paréntesis en esa dispensación. Y cuando vino Jesucristo, en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En otras palabras, Él otra vez sacó a luz o introdujo la verdad que hay detrás de las formas. ¿Lo ven? Entonces miren, algunas citas espectaculares. Por ejemplo, miren esto. Primera de Crónicas 28:19. A lo largo de los años hemos discutido probablemente todas las citas que traigo, pero es tan emocionante refrescarlas, y algunos de ustedes a lo mejor no sabían que estas citas estaban en su Biblia. Amén. Pero David es todo un personaje. Vamos a ver otra cosa en cuanto a David en un momento. Pero oigan esto, Primera de Crónicas 28, verso, déjenme ver dónde quiero empezar para que tenga sentido. Bueno, verso 2. Y levantándose el rey David puesto en pie dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Ahí tienen la cita que prueba que el arca es el estrado de los pies del Padre. Usted crezca en la estatura del Hijo y sométase y sujétese a la soberanía del Hijo, que es lo que representa el arca, y adivine qué va a encontrar ahí: los pies de una nueva estatura. Por si se había aburrido de esto, de estar creciendo espiritualmente, mejor váyase acostumbrando, porque no hay fin a esto. Amén. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. ¿Oyeron eso? David sabía un par de cosas. Amén. Y ahorita les doy las citas. Pero David va a ser rey sobre la nueva tierra en la edad perfecta. Y el milenio, que es antes de la edad perfecta, ahí Jesucristo va a estar reinando desde Jerusalén. Pero ¿qué creen? Va a tener a David a la par y lo va a estar entrenando para la edad perfecta. Amén. Ok. Verso 6. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Y también hemos discutido el hecho de que si no hubiera sido por la catástrofe que provocó David con Betsabé y con Urías, no hubiera habido Salomón. Miren qué misterio. Miren qué misterio. Alguien dirá: ¿cómo puede salir algo tan bueno de algo tan malo? Bueno, tiene un espejo. Mírese por favor en el espejo y dele gracias a Dios. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Entonces vamos a ver, verso 11. Y David dio a Salomón su hijo el plano
del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas, etcétera. Le dio el material también. Y oigan esto, verso 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Ahora, la Biblia King James dice, todo esto, dijo David, el Señor me dio a entenderlo al escribirlo con su mano sobre mí. Todas las obras de este diseño. ¿Saben qué hizo Dios? Escribió el diseño del templo sobre el cuerpo de David. Ahora, ¿de dónde creen que el diablo se robó la idea de los tatuajes, verdad? Amén. Eso es algo con lo que no queremos tener nada que ver. Yo prefiero esperar a que el Señor escriba su nombre y el nombre de su ciudad, la Nueva Jerusalén, en mi frente. Amén. Eso sí es legítimo. ¿Ok? Muy bien. Pero ven qué cosa más increíble. Dios escribió, trazó sobre David los planos del santuario. Bueno, ya les di el secreto de cómo funciona este principio. Vámonos por favor a Apocalipsis. Se los cité, pero vamos a leerlo. Apocalipsis. A ver. Capítulo 3, verso 12. Y saben ustedes que el tabernáculo, el templo de Salomón, el templo de Ezequiel, todos esos son modelos del tabernáculo celestial o del templo espiritual de Dios en los cielos. Apocalipsis 3, verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre o la naturaleza de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea, no solo vamos a exhibir el nombre del Padre y del Hijo, que es el mismo nombre, por toda la eternidad va a estar escrito en nuestra frente. Encima de todo va a estar escrito sobre nosotros el nombre de la nueva ciudad, que es el lugar al que vamos a pertenecer, Dios mediante, si estamos dispuestos a caminar todo el camino, ¿verdad? Amén. Entonces, eso, si lo analizan, es el mismísimo principio que operó cuando Dios escribió los diseños del templo sobre David. Tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué va a escribir Dios sobre los vencedores de la iglesia de Filadelfia el nombre de la nueva ciudad? Y una vez les expliqué algo, y esto lo aprendí yo de la doctora Hicks. Igual va a escribir el nombre de su nombre, el nombre del Padre y su nombre nuevo, dice el Señor Jesucristo. En Apocalipsis 14, cuando habla de los 144,000, en la versión 1960 dice, y todos tenían mi nombre y el nombre de mi Padre escrito en la frente, dice. O sea, el nombre del Hijo y el nombre del Padre. Y una vez la doctora Hicks lo explicó, dice, porque ¿dónde está formando esa naturaleza el Señor en nosotros? Es adentro. Entonces, ¿saben qué dijo? Dijo, ¿saben de dónde va a salir ese nombre que va a estar escrito en nuestra frente por toda la eternidad? Va a salir de dentro. Y va a salir por nuestra frente. Amén. Nuestro rostro. O sea, esa naturaleza la vamos a irradiar hacia afuera. Porque además el nombre de la nueva ciudad. Porque solo se va a hacer visible algo que se formó en nosotros por dentro. Amén. Entonces, ¿por qué Dios le confió a David los patrones y los diseños y todos los detalles? Porque en David estaba edificada esa cosa por dentro. Amén.
por las experiencias espirituales que David tuvo. Para David el santuario no era una colección de muebles y cortinas y columnas. Para David era una experiencia personal, era una experiencia viva. Él sabía que estaba siendo edificado como un santuario viviente. Y eso es lo que Jesucristo sacó a luz en la dispensación del Nuevo Testamento, y es lo que una y otra vez nos dicen los autores del Nuevo Testamento. Estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos un templo santo para el Señor. Amén. Así es que miren qué cosa más emocionante. Otro pastor, una vez lo escuché y lo dijo atinadísimamente. Dijo: David era un personaje del Nuevo Testamento metido dentro del Viejo Testamento. Amén. Pero yo lo diría, no añadiendo, pero diciendo lo mismo en otras palabras. David tenía ese otro par de ojos abiertos. Ese par de ojos que todo el resto de su generación los tuvo cerrados. Amén. El Señor le abrió los ojos, ¿sí? En el Salmo 119 ya llegaremos a esa cita en donde David dice: tú me has hecho más entendido que mis enseñadores. Dice: más que mis enseñadores he entendido. Me has permitido ver mucho más allá que el resto. Qué bendición. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? Porque si somos honestos, conocemos gente que ve más allá que nosotros, ¿verdad? Y uno dice: pero yo, ¿por qué no lo veo? Claro que tiene que ver con el llamado en un lado de la balanza, pero en el otro tiene que ver con la relación. ¿Cuánto lo conocemos? Miren cuánto conocía David al Señor de manera personal, ¿verdad? Ok, otras cosas así relevantes, espectaculares. Solo déjenme probarles que David va a ser rey sobre la tierra en la edad perfecta. Ezequiel capítulo 34. No voy a poder darles ni la mitad de la hojita que apunté aquí para hacer una pequeña disertación acerca del rey David. Es que hay tanto con David. Ezequiel 34, versos 23 y 24. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Tremendo, ¿verdad? Y en Ezequiel 37, versos 24 y 25. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y será ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Oigan esto: y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Adivinen qué, no solo va a haber un templo que el Mesías va a edificar en el milenio, el Mesías en persona, el tabernáculo viviente, va a estar viviendo y reinando en el milenio, ahí a partir de Israel, ¿verdad? Amén. Entonces, hay personas que dicen: esto es profético del Señor Jesucristo. Cierto, hay un montón de profecías en donde la simiente de David va a ser levantada para reinar sobre la tierra. Pero aquí está hablando de David, ¿o no? Además, todos vamos a resucitar. Algo vamos a estar haciendo después de estar resucitados, ¿no? No vamos a estar cruzados de brazos. Y yo tengo mis sospechas, porque ¿se acuerdan que cuando Jesucristo resucitó al tercer día, vieron a muchos santos que habían muerto caminando por las calles de Jerusalén? ¿Quién sabe si David ya está ahí arriba? Saber. Pero ya hay gente ahí arriba de esa dispensación, ¿verdad? Interesante, ¿no?
Amén. Bueno, otra cosa maravillosa. Isaías 55, del 3 al 4. Isaías 55 del 3 al 4. Me pareció muy, muy bonito e importante hablar un poquito de la persona de David para que cuando reanudemos el Salmo 119 sigamos ubicados, ¿verdad? 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. ¿Vieron eso? Pacto eterno. Las misericordias firmes a David. David, su experiencia y su entendimiento trascendió las formas de la antigüedad y él pudo disfrutar de los principios eternos o de la verdad eterna que está detrás de las formas. Y miren lo que dice de David: he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Ahí tienen. Tremendo, ¿verdad? Y miren, en cuanto a, no estoy hablando del cristianismo, ahí sí voy a hablar de la experiencia personal de mucha gente, pero mucha gente no puede ver más allá de las formas. Pues esto es un libro, es una forma. Y no ven más allá de la tinta, ¿verdad? Y el papel. O no ven más allá de pues algunas actividades y acciones y cosas que se hacen en el ámbito cristiano. Y no logran tener una relación más profunda con Dios. Siempre es muy superficial. Y luego, si de alguna forma no les parece, salen corriendo y se van para otro lado. Porque no tienen una relación. ¿Sí? Eso es porque los ojos de la fe no les han sido abiertos por la razón que sea, pero sí hay mucha gente que no puede ver más allá y discernir más allá que lo que oyen sus oídos físicos y que lo que ven sus ojos físicos. No pueden ver la verdad del principio de operación que está detrás. Y pues seamos muy honestos, si nosotros mismos no podemos ver más allá de la letra, solo oremos. Señor, ábreme los ojos. David era listo. En el Salmo 119 dijo: abre mis ojos y miraré las maravillas de la ley. ¿Qué son las maravillas de la ley? La verdad que está escondida detrás de los mandamientos, preceptos, pactos, juicios, leyes. Amén. Ok, pero seamos honestos, ¿sí? Y igual, como les digo, si nuestra relación solo es con lo que vemos en la superficie, vayamos a Dios y digámosle: Señor, ayúdame a ver más allá, ayúdame a entender lo que hay detrás. Amén. Yo entiendo que personas que vienen por primera vez a un servicio y nos ven a todos gritando, brincando y colgados de los chandeliers de cristal a la hora de la alabanza, dicen, ¡oh! Pero interesantemente, dentro de los que dicen, ¡oh!, hay dos bandos. Uno que solo dice, ¡oh!, y nunca en su vida se le ocurre empezar a preguntarse qué habrá detrás. Versus los que dicen, ¡oh!, yo necesito entender esto. Yo necesito saber de qué se trata. ¿Lo ven? Amén. Ok. Bueno, David era de ese otro bando, ¿verdad? Yo necesito saber qué hay detrás de esto. Él veía a los sacerdotes ofrecer ofrendas por el pecado y holocaustos y ofrendas de paces. Y él dijo, yo necesito saber cuál es la verdad detrás de todas estas actividades. Amén. Bueno, otro principio increíble. Hechos capítulo 15. Y allí creo que lo mejor es leer todo el capítulo 15 o casi todo el capítulo 15
del libro de los Hechos. Un poquito de trasfondo acá. Y no sé si se recuerdan cuando la iglesia comenzó, estábamos estudiando el libro de los Hechos, día miércoles. Algunos se acuerdan, fue hace como 22 años. Y creo que ¿no volvimos a regresar alguna vez a los Hechos? Ahí tenemos un proyecto. Es espectacular como el resto de la palabra de Dios. Pero empezaron a encontrarse con una situación los primeros discípulos del Señor Jesucristo y los apóstoles. Se encontraron con que, por supuesto, todo esto empezó en Israel, ¿verdad? Y en Jerusalén, y de allí se empezó a diseminar el mensaje de salvación por medio del Señor Jesucristo. Los primeros oyentes y los primeros convertidos al cristianismo eran judíos. De hecho, su Mesías era judío. Amén. Y todos los primeros apóstoles eran judíos. ¿Qué hizo Jesucristo? Sacó la verdad que había detrás del judaísmo, ¿o no? Amén. Bueno, y ellos la vieron y tuvieron la experiencia, ¿verdad? Pero resulta ser que poco a poco empezó a llegarle el mensaje a los gentiles. Los gentiles son los no judíos. Y el primer registro que tenemos de eso es lo que ocurrió cuando Pedro estaba en Jope. ¿Se acuerdan? Estaba orando en el techo de la casa de Simón el curtidor y de repente tuvo la visión de aquel pergamino que bajó y subió 3 veces. Y ahí había toda clase de animales inmundos en el pergamino. Y él era un buen judío. Y Dios le dijo, toma, Pedro, mata y come. Y Pedro se puso a temblar, dijo, yo soy un buen judío, yo no como animales inmundos. Y pasó 3 veces. Se fue el pergamino al cielo y Pedro se rascó la cabeza y dijo, ¿y esto qué significa? En el minuto en el que estaban tocando la puerta de la casa de Simón, unos enviados de Cornelio, ¿verdad? Y vienen con la historia. Pues fíjate que un ángel se le apareció a Cornelio y nos dijo que viniéramos a la 15 calle 3-48 zona 10 y que ahí va a haber un hombre que estaba orando y que le dijéramos que viniera. Ok. Entonces Pedro fue a la casa de Cornelio y Pedro definitivamente no era muy diplomático, que digamos. Solo se asomó a la puerta y dijo, señores, ustedes tienen que entender que para mí de judío es abominable estar metido en la casa de un montón de gentiles, pero ni modo, Dios me mandó, así es que, ¿qué se les ofrece? Algo así fue la carta de presentación de Pedro. Es lo que les dice que si Dios pudo usar a Pedro, nos puede usar a nosotros también, ¿verdad? Entonces, que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el hecho es que Cornelio le dijo, pues se me apareció un ángel y me dijo que tú tenías algo que decirnos. Entonces Pedro entendió el mensaje y empezó a hablarles el mensaje de salvación. Y a medio mensaje lo interrumpió el Espíritu Santo y bautizó con el Espíritu Santo a todos los que estaban reunidos en la casa de Cornelio. Y entonces los gentiles empezaron a recibir el mensaje de salvación, la sangre del Señor Jesucristo, el fuego del Espíritu Santo. Todo el tiempo el Señor le estaba hablando a Pedro, no de animales, ni de su dieta, ni de su religión. Y allí es donde empezamos a entender las cosas del Antiguo Testamento. Esos animales inmundos, a usted no le va a pasar nada si come o deja de comer cerdo. Ni lo va a santificar, ni lo va a diabolizar, no le va a hacer nada. Tal vez va a necesitar Alka-Seltzer después, pero todo el tiempo Dios estaba dibujando un cuadro de la gente no santificada. No santificados y todo lo que quieran, pero un día les iba a llegar el mensaje de la salvación, que es para todo aquel que quiere. Y eso es al final lo que representaban los animales inmundos. Amén. ¿Ven la cosa? Ok. Entonces, pero se empezaron a convertir judíos y gentiles, o no judíos. Y entonces empezó la cosa, porque no todo el mundo tenía el entendimiento que tenían los apóstoles. Pablo fue enviado a evangelizar a los gentiles. Él tenía una gracia y un don especial. Bueno, ahí lo tienen pues a todo color, ¿verdad? Para explicar el mensaje de salvación a los no judíos. Y a Pedro Dios le dio la gracia para explicarle y presentarle el mensaje de salvación a los judíos.
Pero entonces empezaron a convertir judíos y gentiles y empezó la cosa. Empezaron algunos judíos a decir, conviértanse, pero circuncídense y guarden la ley ceremonial para ser salvos. Entonces empezó un conflicto. A ver cómo está la cosa. Entonces llamaron a un concilio. Históricamente le llaman el concilio de Jerusalén y es el primer concilio apostólico celebrado en toda la historia del cristianismo. Hechos capítulo 15. Y la pregunta es, ¿y ahora cómo manejamos este asunto? Pues entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se están refiriendo a la ley ceremonial. En otras palabras, sacrificios, ofrendas y todo lo demás. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Por cierto, hago un paréntesis, a lo mejor les sea útil, pero yo cuando era recién convertido, pues uno llega al Señor más verde que un plátano verde, ¿verdad? Y empieza uno a oír cosas y uno que sabe de que uno apenas está empezando a familiarizarse con todo esto. Y yo creía que los judíos tenían una posición especial, quiero decir, hoy, pues la tienen dentro del plan maestro general de Dios, por supuesto que sí, Dios no ha terminado con ellos. Amén. Pero me empecé a encontrar con gente que decía que por ser judíos ya eran salvos. A lo mejor ustedes también. Yo me acuerdo, se hablaba mucho de eso cuando yo me convertí. Algunos de ustedes no habían ni nacido cuando yo me convertí. Y entonces son cosas que hay que entender. La salvación, la vía para ser salvos es una única, para judío, gentil. Por eso dice, en Cristo Jesús no hay judío ni gentil, no hay siervo ni libre, no hay bárbaro ni escita, no hay hombre ni mujer. Amén, porque el camino es uno para todos. Ok, por la fe en Jesucristo. Ok, verso 10, ¿verdad? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Todo el peso de la religión judía, ¿verdad? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿No están felices? Con esto concuerdan las palabras de los profetas. Oiga esto, mire lo que citaron aquí, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. El tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor
y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dice, lo voy a reedificar. ¿Qué significa re? Que en el caso de David esta cosa ya estaba ahí levantada y funcionando y vigente y todo. Reedificar el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas. En otras palabras, la experiencia del rey David fue un paréntesis que Dios abrió dentro de la dispensación del Antiguo Testamento. Y por algo dice que Dios lo dio por testigo, por jefe y por maestro a las naciones. Dios levantó a David como un testimonio en la dispensación del Antiguo Testamento para procurando que la gente pudiera ver más allá de las formas y pudiera echar mano de este santuario espiritual eterno y tener una experiencia viva con Dios, no nada más una religión. Amén. Pero se murió David y con él se fue todo esto. Fue su experiencia, nadie más la logró llegar a tener. Entonces empieza la dispensación del Nuevo Testamento y dice, o sea, quítenle el paréntesis a David y esta es la continuación. David era salvo por fe, ¿qué dicen? Sí, en el Antiguo Testamento la gente era, si iban a ser salvas, tenía que ser por fe. Tenían que ver por fe hacia el futuro Mesías que iba a dar su vida por ellos, ¿verdad? Amén. Pero David era una persona que tenía todas esas experiencias. ¿Ven qué relevante es la experiencia de David? Por eso él fue dado por testigo, por maestro, fue dado por jefe o por principal. Amén. Entonces dice, esto que está sucediendo, que el Señor está salvando judíos, gentiles, les está dando una experiencia espiritual. El Señor está haciendo a un lado las sombras, los tipos, las figuras. La sangre de animales no la necesitamos más porque Jesucristo, el Cordero de Dios, dio su vida, dio su sangre para perdón de nuestros pecados. Dios está haciendo a un lado las formas para establecer lo verdadero. Amén. Esa fue la experiencia de David en el Antiguo Testamento. Serio, ¿verdad? Por eso David se ponía un efod y Dios estaba feliz con él. ¿Qué más hacía David? Comió el pan de la proposición, ningún problema. Pero un día el rey Urías agarró un incensario y se metió al lugar santo y Dios lo tocó con lepra. ¿Por qué no se lo toleró a nadie más? Excepto a David. ¿Lo ven? Va. Esto aquí están. Bueno, entonces solo sigamos, verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, oigan esto, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahora explíqueme eso. ¿Saben qué dijo? Aquí, ¿quién es el que está hablando aquí? Jacobo. ¿Saben qué está diciendo Jacobo? Está diciendo, miren, y aquí van a ver clarita la diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral. Lo que está diciendo es, miren, los judíos que se están convirtiendo al Señor Jesucristo conocen la ley moral de Dios. No tenemos que instruirlos en ella. La oyen todas las semanas cuando van a la sinagoga. Los gentiles, esos que saben de la ley moral de Dios, ellos necesitan ser instruidos en las cosas que a Dios le gustan y que a Dios no le gustan. Eso no tiene nada que ver con sacrificios, ofrendas. Estamos hablando del lado moral. Entonces, nota lo que está diciendo. Dice, los gentiles, ellos no saben nada acerca de la ley moral de Dios. Así es que a ellos sí tenemos que instruirlos. Y mencionan ciertas cositas que tienen que ver con apartarse de las contaminaciones de los ídolos. O sea, enfocarnos en nuestra adoración al Señor. Amén.
y dar testimonio de nuestra fe cristiana con la gente que tengamos a nuestro alrededor que tiene su fe puesta en quién sabe qué cosas, ¿verdad? Y no estar participando de sus acciones. Ahora, Pablo en el libro de Corintios claramente, por un lado dice, dejen la idolatría, pero por el otro lado dice, se lo invitan a comer a una casa y le sirven comida que fue sacrificada a quién sabe qué clase de ídolo. Usted no pregunte, siéntese de gracias y cómasela, no le va a pasar nada. Pero si se trata de darle testimonio a esa otra personita y de repente la otra personita abre la boca y dice, eso se lo sacrifiqué yo a quién sabe qué clase de ídolo. Ay, gracias por decirme, entonces gracias, pero no gracias. Estamos dando testimonio. Estamos dando testimonio. Amén. ¿Ven cómo funciona? Ok, pero dice, apártense de las contaminaciones de los ídolos. Apártense de fornicación. Ahora esa palabra es muy amplia, toda clase de pecados sexuales, lujuria y ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo ha sido santificado por Jesucristo, por medio de su sangre, su presencia, por medio de su Espíritu Santo. Y luego miren, de ahogado y de sangre. Ahogado es que un animal se ahogó y usted lo saca del río y se lo come. ¿Sí? Y sangre. Ahora esto es interesante porque estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Por qué metieron eso? Porque esa cosa sigue siendo vigente. Y eso no es ley ceremonial, es ley moral. Cierto, la vida está en la sangre. Entonces, ¿qué ocurre cuando dice aquí absténganse de ahogado y de sangre? ¿Dónde está lo moral en eso? Uno entiende lo dietético, pero lo moral, ¿dónde está lo moral ahí? ¿Saben por qué está velando Dios cuando se mencionó esto aquí en el Nuevo Testamento? Una persona espiritual va a honrar y a respetar la vida que está incluso en un animalito. Es el respeto a la vida. La vida vino de Dios. ¿Lo ven? Ese es el ángulo que yo he visto toda la vida en este tipo de leyes. O sea, no se aborace sobre un animalito a quien Dios le dio la vida. Honre a Dios, de alguna manera vas a ver cómo, ¿verdad? Aún en cuanto a su trato a los animalitos. Si usted encuentra otra lección moral, ahí me la cuenta. ¿Les hace sentido? Tremendo, ¿verdad? Sí, el pobre animal padeció, sufrió, y mucha gente se queda solo en la parte, que les digo, médica, física. Dicen, pues sí, debe estar lleno de toxinas y el pobre animalito estaba sufriendo mientras estaba ahogando, le va a hacer mal comerse. No, Dios no está velando por nuestra dieta, está velando por nuestro carácter moral. Y qué lindo es respetar la vida que Dios dio aún a su creación inferior, que son los animales. Bello, ¿verdad? A mí me parece maravilloso. Entonces, ven el contexto. Dice, ahora, donde sí tenemos que tratar diferente a los judíos y a los gentiles, es que los judíos, a ellos les leen la ley moral de Dios todo el tiempo. Los gentiles, esos tienen que empezar de cero. Y viera qué difícil es enseñarle a los gentiles la ley moral de Dios. Hermano, Dios dice que lo hagamos así. ¿Y por qué tiene que ser así? Pero bueno, ahí vamos. Verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones, enviarlos a Antioquía con Pablo, Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y al fin regaron todo la conclusión que sacaron en ese famoso concilio en Jerusalén. Y se fueron por todas las iglesias cristianas. Verso 24 dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Pero acaba de decir que
Los judíos, a ellos les enseñan todo el tiempo la ley. A los gentiles es a los que hay que enseñarles la ley. Y ahora dice, y estos vienen y les están diciendo que guarden la ley. ¿Ven la diferencia clara entre la ley moral y la ley ceremonial? Primero dice, ley moral, eso es algo que tenemos que aprender y practicar, porque honramos a Dios, el carácter de Dios está reflejado en su ley moral. Ley ceremonial, esa ya tuvo todo su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo, y Él convirtió todas esas formas en experiencias que son para nosotros. Amén, está clarísimo. ¿Seguros? Esto es importante. Verso 21. Ponga ahí en su Biblia, ley moral. Verso 24. Ponga en su Biblia, ley ceremonial. Ahí está clarísima la diferencia. Por un lado dice, enséñenles la ley moral. Por el otro lado dice, miren, ya no tenemos que guardar la ley ceremonial. Amén. Entonces pues mandaron a todo el mundo cristiano de ese entonces a decirles únicamente que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. ¿Y qué cosa? Pues que Pablo vino y completó eso tiempo después cuando dijo, miren, nada es malo en sí mismo, pero es por nuestro amor a la gente y nuestro entendimiento de las cosas que nosotros sabemos abstenernos de algunas cosas, pero es por amor a las personas que están participando del asunto, y sabemos participar de otras cosas, porque comer o no comer no nos va a hacer ni más ni menos. Amén. Va. Entonces, citaron a Amós 9:11, ¿sí? Cuando dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Pues vámonos dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Vámonos a Amós 9. Amós 9 y veamos aquí qué más dice. Amós capítulo 9. Verso 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Voy a volver a edificarlo. David gustó de la dispensación de la gracia mientras estuvo vivo, ¿verdad? Verso 12, oiga esto. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. Ahora ahí tenemos un giro, ¿verdad? A como se citó en el libro de los Hechos. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. Hay varios ángulos a eso. Pero ¿saben por qué el Señor reedifica el tabernáculo caído de David y empieza a edificar su santuario en nosotros? Y nos hace caminar por un camino lleno de experiencias espirituales maravillosas. ¿Saben por qué lo hace? ¿Qué representa Edom? Alguien lo dijo. La carne. ¿Y qué naciones hemos sido llamados a poseer? Si no estás de aquí adentro. Dicen, ¿saben por qué necesitamos que ese santuario sea edificado en nosotros y necesitamos las experiencias espirituales? Porque Él no nos llamó a conquistar tierra allá afuera, nos llamó a conquistar esta tierra de aquí adentro. Caminen, edifiquen su santuario, edifiquen su relación con Cristo, hagan suyas las experiencias espirituales que Cristo compró para ustedes en la cruz del Calvario, y poco a poco Él va a ir poseyendo y venciendo todas estas naciones de la carne que se levantan aquí adentro de nuestro corazón. Toda esa resistencia carnal con la que la palabra de Dios se encuentra aquí adentro de nosotros. Amén.
En el Antiguo Testamento tenían un santuario literal y tenían que conquistar tierra literal y vencer enemigos literales. En el Nuevo Testamento tenemos o somos un santuario espiritual y tenemos un terreno espiritual y moral que necesita ser conquistado aquí adentro. Aquello era sombra, tipo o figura de esto. Amén. David pudo ver el cumplimiento y es lo que el Señor sacó a luz a través del Señor Jesucristo en la dispensación en la que estamos nosotros. Amén. Maravilloso, ¿verdad? Apenas les di un pedacito de mi página aquí que tenía yo con mi famosa disertación del rey David, pero otro día pues vemos otras cosas del rey David. Espero que hayan aprendido algo. Pero una cosa muy importante es la diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. Y a veces habla uno con gente no judía que se vuelve judía y le dicen, ¿y quién dispuso que hay diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral? Pues solo hay que tener los ojos un poquito abiertos para ver la diferencia, ¿verdad? Ahora, la ley moral de Dios está vigente y estará vigente para siempre. Por eso lea su Biblia, lea su Antiguo Testamento. Y cuando vea la ley moral de Dios, ahí que le dice, no haga esto, sí haga aquello, va. Si es algo que dice, no, pues de manera literal, eso ya no se aplica en el siglo XXI. Ore y busque la verdad que hay detrás de ese mandamiento. Y esa sí se aplica en cualquier siglo de la vida, pues. Amén, amén. Leamos nuestra Biblia y hagamos lo que Dios quiere que hagamos y abstengámonos de hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Amén. Hermoso, ¿verdad? Bueno, demos gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Qué maravilloso es el Señor, qué maravillosos son sus caminos. Amén. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Te damos gracias por los 66 libros de la palabra de Dios. Te damos gracias por ejemplos, por el testimonio de personas como David, Señor. Te damos gracias, Padre, por revelarnos tus caminos a través de tu palabra escrita. Y te damos gracias por implementarlos en nuestra voluntad, en nuestro corazón, por medio de la persona de la palabra viviente, el Señor Jesucristo, morando en nosotros. Gracias, Padre, por abrirnos estos misterios y por hacernos partícipes, Señor Dios Santo, de tus tesoros. Te damos gracias por la verdad eterna, la cual Jesucristo sacó a luz. Gracias por las experiencias vivas, Señor, que Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor Dios Santo, a edificar todo aquello que representa tu ley ceremonial en nuestra propia vida, Señor Dios. Y Señor, enséñanos, Señor, a obedecer tu ley moral, buscando agradarte en lo que tú quieres que hagamos y no hagamos, Señor Padre, para que podamos tener una relación viva contigo, Señor, y caminar contigo sea un deleite diario, Señor, buscando cada día ser hoy mejor que lo que fuimos ayer. Señor, te amamos, te damos gracias. Gracias por toda la palabra que hemos podido estudiar, Señor. Gracias, Padre Santo, por todos tus favores y misericordias. Oramos que esta dé fruto en nuestros corazones, Padre. Y a ti te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Ahora, Padre, oramos que tu bendición siga siendo sobre cada uno de nosotros. Bendice la actividad que vamos a tener, Señor, en el nombre de Jesús. Y guárdanos a todos en ti, Padre. Te amamos y te damos toda la gloria.